¿Recuerdan el cuadro de honor en la escuela? Allí donde ponían a los 3 chicos que llevaban primero, segundo y tercer lugar. ¿Los recuerdan? Los que dicen no es porque jamás estuvieron. ¿Cómo recordarlo? Mal entendida publicidad, ¿cierto? De hecho, aún perdonen si lo hice en broma, esto es lo voy a preguntar con mucha seriedad. El hecho de que usted nunca apareció en ese cuadro, ¿lo convirtió en un perdedor o en un fracasado? No. Ahora lo pregunto por el otro sentido. Los que sí aparecieron recurrentemente en ese cuadro de honor, ¿eso los convirtió en ganadores? No creo que haya muchos por sus sonrisas, pero esos pocos seguramente estarán diciendo no. Es que la vida es mucho más que un mal llamado cuadro de honor. Me dijo mi bien estudiado amigo uno de esos días. Fui a su casa porque me iba a dar unos documentos y nos pusimos a bromear. Y me dijo, porque llegó su vecino, y yo no dejé de hacer comentarios sobre el carro del vecino. Entonces me dijo, recalco, mi bien estudiado amigo. Mira, me dijo, con gusto cambio mi título de ingeniero, mi maestría, los dos idiomas que hablo, las 2 especializaciones que tengo, por la mitad de los negocios de mi vecino. Yo sonreí y le dije, ni siquiera estás pidiendo todo. No, me dijo, la mitad. Y él insistió diciendo esto. Y no fue a la universidad. Agregó un poco más y dijo, ¿y sabes qué? Cambio todo lo que soy y alguna vez adquirí por tener una esposa y una familia que me ame. Porque él tiene eso también. Vaya frustración en la vida, ¿no? Así es que aquí yo tengo que preguntar, porque cuidado, y alguien piensa que entonces el éxito está en no estudiar mucho, sino dedicarme a hacer negocios. Porque pude poner el otro ejemplo de forma extrema y sería lo mismo. Más bien a lo que quiero empujarnos a todos es en decir esto. ¿Dónde está el éxito? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se define? Este superfluo y corrompido sistema en que vivimos clasifica a la mayor parte del mundo en perdedores y ganadores. Nunca se nos enseñó que como principio el que más logros ha alcanzado es casi siempre también el que más se ha equivocado. Lo voy a repetir porque parece un juego de palabras y nos pierde. El que más logros ha alcanzado es también el que más se ha equivocado. Casi siempre. Pareciera que para ese tipo de personas el equivocarse, el cometer desaciertos, el fracasar
Es como un combustible para ellos, para intentarlo, volver a intentarlo y seguirlo intentando. Voy a ponerles un ejemplo más de todos hoy día. Este virus le cambió la vida a buena parte del mundo, todos lo sabemos. Y muchos pueden decir que el fracaso los visitó, que aún están intentando levantarse de dicho fracaso. Y debemos decirlo, parece que los menos sabios están en pánico, probablemente deprimidos, molestos y no saben qué hacer. Tienen como un pequeño alivio el hecho de que no son solo ellos, porque cuando el fracaso golpea a las personas, excluyendo su entorno, el sentimiento perdedor es todavía más galopante. Pero en este caso, como buena parte del mundo, hay como cierto alivio. Pero mire el contraste, los más sabios, a quienes también lo golpeó esta pandemia, lejos de hundirse y de entrar en pánico, parece que se volvieron o se transformaron, o siempre lo fueron, no sé, emprendedores, proactivos, valientes, se reinventaron. Cosas como decirle de la casa hacia la iglesia, apareció una especie de, empezó como venta de frutas en medio de la pandemia. Luego, parece que le fue bien y puso vegetales. Ahora es un supermercado. Y uno de estos días mi intromisión extrema, porque vi un certificado y le pregunté a quien atiende, ¿es odontólogo? Yo le dije, ¿el negocio es suyo? Sí, me dijo. ¿Y la clínica? No me da, me dijo. Y aquí me está yendo muy bien. Wow. De odontólogo a empresario de un supermercado. Se reinventó. Tan grande golpe, lejos de hundir a algunas personas, les dio la oportunidad de reinventarse. Crisis, fracasos, pérdidas, desaciertos, infortunios, son una oportunidad. O más bien, fracasos, desaciertos, infortunios, pérdidas, hay una forma para convertirlas en oportunidad. La respuesta es sí. Y esto es lo que a mí me entusiasma de este salmo. Porque David estaba sufriendo una buena paliza. Los edomitas le habían jugado la espalda y habían conseguido librar una gran batalla en donde las pérdidas para los hebreos fueron significativas. Y era un momento para que David pues se sintiera un perdedor, pero lejos de eso lo vio como una oportunidad para surgir. Mire que ni siquiera digo resurgir, surgir. Y la pregunta es, ¿qué hizo? Y allí es donde a mí me entusiasma que estudiemos juntos el salmo de hoy titulado Fracaso u oportunidad. Vayan a Salmo capítulo 60. Salmos capítulo 60. Fracaso
u oportunidad. ¿Listos? Dice, versículo 10. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Está diciendo por la derrota que sufrió. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él pisoteará nuestros enemigos. Mire, está determinado a que la paliza recibida va a servir para que en esta nueva empresa Él, junto a su ejército, haga proezas y pisotee al enemigo. La pregunta es, ¿y de dónde sacó ese coraje? Oramos. Señor, rogamos que tu Espíritu nos hable y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Cuando David escribió este salmo, él ya era rey, pero su liderazgo no se había consolidado a ojos de todo el mundo. Recuerden, primero gobernó el reino del sur. Más que del sur, fueron las tribus que estaban ahí, Judá, Benjamín, pero los otros todavía no estaban convencidos que debían anexarse a la monarquía davídica recién surgida. Quedaban enemigos circundantes a Israel con los que se estaban librando grandes batallas. Por eso es que surgió el rey Saúl y por eso el ejército hebreo, para defenderse de estas naciones. En este momento, cuando se escribe el Salmo, se encontró a David peleando en el norte contra los sirios. Y él ahí estaba haciendo un buen trabajo, estaba conteniendo las incursiones de los sirios, los estaba replegando, pero estratégicamente los edomitas en el sur, cuando vieron a Israel desprotegido y que su nuevo rey estaba hasta el norte, decidieron sitiar e incursionar el sur y les propinaron tremendas palizas, llevaron gran botín, pero lo que es peor es que le causaron muertes y un daño moral al nuevo gobierno como no se lo imaginaban. Porque la pregunta ahora era para todo el mundo: ¿para qué tenemos a David? Toda su fama era pura pantomima. No pudo defendernos de los edomitas. ¿Cómo se le ocurre llevarse todo el ejército hacia el norte y desproteger el sur? Es como, este es un niño que no sabe que no debe desproteger un flanco para atacar otro. David ocupó este fracaso no para caer en depresión y lamerse sus heridas, sino que vio todo esto como una oportunidad para consolidar su trono. Mientras otros decían que Dios no los estaba respaldando, él estaba preguntándole en total humildad a Dios si lo iba a respaldar. Mientras otros creían que David iba a ser un fracaso completo, David estaba planeando que esto se convirtiera en su más grande éxito. Pidió la ayuda de Dios, planeó una estrategia. Junto a él estaban otros dos grandes generales en el norte, llamados Joab y Abisai, que probablemente en guerra eran igual o más fuertes que el mismo David. Así es que David les dijo: si todos nos movemos hacia el sur,
entonces los sirios son los que van a atacar. Yo no puedo moverme, pero ustedes pueden hacerlo. Llévense parte del ejército hacia el sur y peleen la batalla. Yo llego en cuanto ponga esto en orden. Joab y Abisai vieron también la oportunidad de ellos consolidar su posición en el nuevo gobierno. Bajaron al sur y consiguieron una gran victoria. En los dos casos, en el flanco del norte y en el del sur, consiguieron grandes victorias, y ustedes ya leyeron que David escribió en el Salmo que se debía a la misericordia de Dios, que sería en el nombre de Dios que harían esas proezas y que sería con la bendición de Dios que pondrían a raya a sus enemigos. En resumen, este fracaso sirvió a David y a los suyos para consolidar su liderazgo. Jamás se vanaglorió diciendo que estas victorias fueron gracias a sus habilidades y hacia su pericia bélica. Él glorificó a Dios y dijo que se debía a la bendición de Dios. Bueno, voy a parar aquí la historia porque ahora, aplicándola a nuestra propia vida, hay varias cosas que debemos poner en la misma página todos. Número 1, todos en la vida cometemos errores y desaciertos. David, lo siento, pero debiste pensar antes de largarte con todo el ejército que ibas a desproteger el sur. Y David tendría que decirme, tenés toda la razón. Y el primer punto a resaltar es lo que certifica que usted y yo somos humanos es que cometemos errores. Porque si usted es uno de esos que dice que en la vida ha tenido puros aciertos, entonces usted es extraterrestre. Segunda cosa, equivocarnos no es motivo de orgullo. Nuestros desaciertos no es para aplaudirlos, pero nos dice que no somos semidioses. Y eso debería dejarnos en un plano humilde. Eso debería recordarnos cuánto necesitamos de Dios. Porque cuando estamos ganando la pelea en el norte, cuando tenemos un buen trabajo, un buen negocio, una familia estable, buena salud, nos creemos semidioses. Pero cuando perdemos todas esas cosas una a una, nos recuerdan cuán impotentes somos. Tercero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un fracasado y alguien que fracasa? Noten, por favor, fracasar es de todos. Vivir como un fracasado no es de todos. Hay un diferenciador aquí. Y es decisión nuestra si lo que cometí fue un error o si voy a vivir como un fracasado. Y en nuestro estudio de hoy vamos a encontrar algunos consejos para convertir nuestros errores, nuestros infortunios, nuestros desaciertos o nuestros fracasos en oportunidades. Porque eso es lo que David está testificando. Y quiero advertir como aclaración cuarta antes de ir a esos puntos. Si usted no ha cometido ningún error en los últimos 2 años, 3, porque estos años han sido atípicos, mejor mencionemos e incluyamos un año antes de la pandemia.
Si usted es una de esas personas que en este punto puede decir, no, en realidad he acertado a todo, entonces tengo que decirle que usted no se ha esforzado lo suficiente. O probablemente no está haciendo nada. ¿De qué habla, pastor? ¿Se recuerdan cuál es la primera premisa? Todos nos equivocamos, pero usted no se ha equivocado en nada. Entonces le tengo que preguntar, ¿es aliens usted? No, ¿verdad? No. ¿Y cómo es que no se ha equivocado entonces? Porque no ha hecho nada. Y como los que no hacen nada, ¿y en qué van a equivocar? Pues? Pero el que está haciendo algo, el que está siendo proactivo, el que está siendo valiente, el que está siendo creativo, el que quiere llevar la carga una mía más, él o ella tuvieron en estos 3 años 1, 2 o 5 insatisfacciones. Yo no recuerdo, creo que mejor no digo el nombre. No recuerdo el nombre de ese beisbolista y supongo que ya las estadísticas cambiaron, pero hace 20 años el beisbolista que tenía el récord de mayores jonrones conectados en la Serie Mundial era también el que más veces había sido ponchado. Para los que no saben en las reglas de ese deporte, ¿quiénes son los que son ponchados? Los que abanican a todo lo que viene. Le pegan con toda su alma, hacen el swing con el bate con toda su alma, le peguen o no le peguen. Y en ese intento, obviamente, los ponchan a cada rato. Pero es también el que más satisfacciones había tenido. ¿Cuál es la moraleja? Fracasaba porque lo intentaba. No permitía que el miedo al fracaso o la experiencia de haberse equivocado o el infortunio de sus desaciertos lo amedrentaran. Estaba haciendo algo. Y la pregunta es para todos nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Por ejemplo, en nuestro trabajo, ¿desde cuándo no hacemos nada para mejorarlo? Y consecuentemente mejorar nuestra condición. ¿Desde cuándo no tenemos una iniciativa, si somos personas que se dedican a los negocios, para mejorar sus ventas? ¿Desde cuándo no hace nada en su matrimonio para mejorar la relación? Imagínese, ya lleva todo el año. Parece mucho, ¿no? ¿Cuántas semanas son? 5 o 6. 5. Y en todo el año, usted como matrimonio ha tenido una vida monótona, aburrida y sin emoción alguna. Algo así como la misma. ¡Wow! ¿Sabe por qué no se ha equivocado? Porque no hace nada. No es mi tema de hoy, pero le podría sugerir. El lunes es el Día de los Enamorados. Sí, no es el lunes. ¿Sí es el lunes? Nadie sabe. Ok. Es que es una fiesta pagana, pastor. Ese es un demonio, San Valentín. El demonio es el que lo anda persiguiendo a usted por tener falta de romance en su matrimonio. ¿Cómo es posible que no esté pensando en nada?
Haga algo. Pastor, si está hablando de que la pandemia nos ha dejado sin dinero y ahora viene con que hay que hacer algo. Bueno, sea creativo, creativa. Pase cortando las flores del vecino. Pídale permiso, claro. O usted, hermana, prepare un platillo de lentejas al estilo de Jacob. A él lo vistieron con la ropa del hermano. Usted póngase la ropa de un artista de cine. Pero hay que hacer algo. Y si se trata de nuestro ministerio, hay que hacer algo para honrar a nuestro Dios. Hay que hacer algo para salir de esa vida lejos de nuestro Señor. Las cosas que podemos hacer para convertir nuestros fracasos en oportunidades no nos quedan tiempo. Lo hacemos el domingo. Pero para cerrar esta parte puedo decir, sin el Señor Jesucristo no podemos hacer nada. Por eso lo necesitamos. Vamos a orar.